La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Saludos, Cafetera. Soy Miguel Ángel y os saludo desde el epicentro más recalcitrante de la ultraderecha sureña, en El Ejido, Almería. Hace muchos años que os escucho desde la retaguardia y por fin me he hecho mecenas. Creo que os debo mucho por todo el amor y toda la información que me habéis dado a lo largo del tiempo, y ya iba siendo hora de que me decidiese a aportar mi granito de arena para hacer que este proyecto siga adelante. Un abrazo muy fuerte y gracias por hacerme sentir que no estoy solo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. Solo desear que las cosas en Estados Unidos sigan transcurriendo como está sucediendo hasta ahora. A mí me satisface de que no hay, en el caso de nuestra economía, ninguna alteración. 21.15, o sea, en promedio como ha estado la semana pasada, de modo que vamos a esperarnos para que se conozca el resultado. Christmas is going to be different this year, perhaps very different, but it's my sincere hope and belief that by taking tough action now, we can allow families across the country to be together. Miren, recreemos otra normalidad. Cuando a mí me dicen vamos a volver a la normalidad después de la pandemia, ¿a qué normalidad quieren volver? ¿A la normalidad que dejó a tantos millones de chicos desamparados? ¿A la normalidad de la pobreza? ¿A la normalidad de la concentración del ingreso? ¿A la normalidad donde algunos pocos tienen mucho y millones tienen hambre? No, a esa normalidad no vamos a volver. Bueno, está claro que la política comercial y las relaciones exteriores de Estados Unidos, lo hemos visto al presentar los candidatos sus programas, ¿no? Son distintos en un caso que en el otro. Y seguramente pues con Biden habría una relación diferente en muchos aspectos. El comercial sería uno de ellos. Sí, pero al final tenemos unas instituciones americanas y tenemos unos procedimientos para dirimir las diferencias que puedan existir. Y por lo tanto esas instituciones en las que, insisto, nosotros en España confiamos, la Unión Europea confía en esas instituciones, en un momento declararán un ganador y un perdedor, como en todas las elecciones, en todos los lugares del mundo. Y en ese momento nosotros, evidentemente, nos alinearemos con quien salga vencedor de estas elecciones y trabajaremos con buena fe, con responsabilidad, con quien quiera que sea.
Muy buenos días, cafeteros, bienvenidos una mañana más a este programa en el que vamos a tratar de analizar qué le está ocurriendo a este pequeño planeta tan polarizado, tan crispado. ¿Cómo estáis? ¿Alguien quiere un café? Bueno, es por empezar con un poco de energía en este tiempo de impasse en el que el mundo en vilo observa los acontecimientos de las elecciones norteamericanas, aún todavía sin un claro ganador. Trump está maniobrando para intentar evitar la derrota frente a Biden, mientras Biden acaricia la victoria en una América fracturada. Biden se acerca a la Casa Blanca. Trump pide el recuento de votos ante el avance a América, a Estados Unidos, partido en dos, se parte en dos. Biden se adelanta por la mínima, Trump se resiste. Son los titulares hoy de los periódicos y lo que vamos a tratar de analizar buscando alguna respuesta, aunque no vamos a hacer tampoco futurología. Lo que sí que parece es que Donald Trump no está dispuesto a soltar la presidencia de los Estados Unidos y está dispuesto a utilizar todos los mecanismos posibles. Es verdad, como nos explicaban ayer tanto Olga Rodríguez, la periodista, como Beatriz Díez, periodista de la BBC, esto era algo que Donald Trump había anunciado, llevaba tiempo anunciando que daría la batalla incluso en los tribunales. ¿Y cuál es la razón por la que Donald Trump está tan empecinado en mantener la presidencia? ¿Es una cuestión estrictamente de poder o tiene algo que ver también con que su situación judicial podría empeorar mucho si de pronto se ve alejado de la presidencia de los Estados Unidos? Bueno, sea como fuere, lo que sí que estamos observando es un análisis bastante extendido, bastante generalizado en la prensa internacional, en el que alertan de que esto que se está viviendo en los Estados Unidos en esta última campaña electoral, la negación de la legitimidad de las urnas, pone en riesgo la democracia, además de poner en riesgo la convivencia social. Estados Unidos aparentemente está partido en dos, pero ¿qué puede además esto suponer? ¿Qué es lo que puede significar para las democracias del mundo? ¿En qué espejo se van a mirar? Si ya se cuestiona incluso el resultado de las urnas, ¿cuál es el paso siguiente? Por eso os pedimos que nos ayudéis a analizarlo. Almohadilla la cafetera trumposo. Almohadilla la cafetera trumposo. Es el hashtag de hoy con el que vamos a tratar de analizar el programa y gracias al que damos la bienvenida a los oyentes que se están incorporando en este momento a través de Twitter a esta conversación espectacular. Muy buenos días, Argapa, buenos días, Marisunga, buenos días, Maki, Juan Casamayor, Galgo Callejero, muy buenos días. Dice, cuando acorralas a una rata puede ser verdaderamente peligrosa, dice Galgo Callejero, poniendo un gato huyendo de... Claro, lo que pasa es que tú no has puesto una rata, has puesto una especie de dinosaurio gigante. Javi, buenos días, Fura del Cantábrico, Tabardín, bueno, un montón de gente que se está incorporando a esta hora y al programa y a quienes pedimos que utilizando ese hashtag nos ayudéis a analizar la situación, a enviarnos vuestras opiniones. Ya sabéis además que hay un número de teléfono, el 627-002-002, donde tenéis un WhatsApp a través del cual estamos recibiendo también vuestras opiniones, vuestros análisis sobre lo que está ocurriendo. Puede tener reflejo en el mundo, claro. Algunos países latinoamericanos, algunos amigos nos decían, ¿en serio estáis preocupados por la lawfare en Estados Unidos? Nosotros la llevamos viviendo 2 décadas y la estamos observando en todos y cada uno de los países donde los neoliberales, los ultraliberales tienen el riesgo de perder las elecciones y vemos cómo se enfrenta el sistema todo con la movilización jurídica y judicial. Bueno, pues sobre eso vamos a hablar aquí en la cafetera, así que necesitamos vuestra ayuda. Y lo hacemos desde el Enterprise y a los mandos. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo que parece es que lo que era una sospecha, que no tendríamos todavía una respuesta en estas horas sobre el resultado electoral, sigue sin aclararse. Es verdad que parece que hay una ligera ventaja de Biden, lo cual, bueno, pues ha hecho que el mundo suspire con una cierta tranquilidad. Había preocupación. Pero ya vamos sacando algunas conclusiones, ¿no?
sobre los riesgos que puede tener la estrategia de Trump, sobre lo que también comentaba Olga Rodríguez en el programa de ayer, ¿no? Y que además apuntaba eso mismo Pablo Bustinduy. Ahora hablabais en el chat del artículo de Pablo Bustinduy en Público.es y estaba muy bien porque iba desgranando sobre todo, no tanto evidentemente los resultados, que no los sabemos, sino las posibles consecuencias que puede tener esto para el mundo, ¿no? Que el trumpismo va a continuar, que Europa además tiene que enterarse, ¿no? Decía, ha sido un alto y claro a Europa de que no va a haber la misma estabilidad que ha podido haber hasta ahora y que esto efectivamente pues va a afectar a la geopolítica mundial. Pues en efecto, bueno, en todo caso, lo que es indiscutible es que el mundo tiene la mirada puesta en las elecciones norteamericanas, hoy portada en toda la prensa del globo, con esta mínima diferencia que se está viviendo en el recuento electoral en los Estados Unidos. Por cierto, que ayer me enteré de algo también que era muy, muy singular, muy simpático. ¿Sabes que no solamente se votaba en la presidencia de los Estados Unidos, en algunos lugares, en Oregón, por ejemplo, se votaba si legalizar o no las setas alucinógenas? Y salió que sí. Les va a hacer falta por ahí. Se despenalizó, la cocaína y la heroína, sí. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Es una de las particularidades de las elecciones norteamericanas que con frecuencia se aprovecha la convocatoria electoral para consultar otras materias, algunas tan variopintas como esta, como la despenalización de la utilización de algunas drogas. Y de pronto en las papeletas te encuentras verdaderos debates muy, muy interesantes. Bueno, sea como la única droga recreativa en todo caso permitida es el café, háganse un sitio y ayudadnos con el análisis en una jornada en la que antes de nada queremos dar las gracias a quienes ayudan a que este programa salga adelante, a los mecenas. Hoy a 3 nuevas mecenas, Gloria Fernández, Eva Parets, Ana Isabel Nava, y Sira Ferradans. Gracias, de corazón, muchísimas gracias por el apoyo a este programa. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Una de las preocupaciones indiscutibles es la polarización que puede desencadenarse en Estados Unidos. Joe Biden promete unir a las dos Américas rotas. Dice, si vencemos no habrá estados rotos. Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. I'm confident we'll emerge victorious. But this will not be my victory alone or our victory alone. It'll be a victory for the American people, for our democracy, for America. And there will be no blue states and red states. Decía Joe Biden, si vencemos no habrá estados rojos, estados azules, habrá Estados Unidos de América. Porque ayer era una de las afirmaciones más escuchadas en las tertulias por los analistas, realizadas por los analistas. Los antes denominados Estados Unidos presentan una extraordinaria polarización, una extraordinaria división. Y decía Biden, en estas horas de incertidumbre, decía, el poder no se puede tomar, emana del pueblo, decía Biden. Here, the people rule. Power can't be taken or asserted. It flows from the people, and it's their will that determines who will be the President of the United States, and their will alone. Un Donald Trump que, como sabéis, había anunciado que pelearían cada voto, incluso en los tribunales, que pelearía legalmente por la victoria en Estados Unidos. This is without question the latest news conference I've ever had. Thank you. I appreciate it very much, and I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight, and a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people, and we won't stand for it. We will not stand for it.
Así que, en efecto, decía Donald Trump que había fraude y que lo pelearían. Bueno, mientras tanto, Joe Biden defendía que cuando se termine el conteo de votos serán los demócratas los ganadores. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All the will take the old wise way, and the winter will never forget. Only with love we can achieve. Así que la prueba de que la expectación global es absoluta es que desde rincones como México observaban con mucha atención lo que está sucediendo en Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos, de momento, no han afectado al peso mexicano, pero en todo caso era preguntado reiteradamente en la rueda de prensa Andrés Manuel López Obrador. No podemos opinar nada hasta que se termine el conteo y la autoridad correspondiente dé al ganador. Solo desear que las cosas en Estados Unidos sigan transcurriendo como está sucediendo hasta ahora. A mí me satisface de que no hay, en el caso de nuestra economía, ninguna alteración. 21.15, o sea, en promedio como ha estado la semana pasada, de modo que vamos a esperarnos para que se conozca el resultado. Desde México a la Unión Europea, Borrell en Televisión Española decía, bueno, para Europa y para España, con Biden las relaciones serían diferentes. Bueno, está claro que la política comercial y las relaciones exteriores de Estados Unidos, lo hemos visto al presentar los candidatos sus programas, ¿no? Son distintos en un caso que en el otro. Y seguramente pues con Biden habría una relación diferente en muchos aspectos. El comercial sería uno de ellos. Estamos asistiendo a lo que se llama conversión en armas de lo que son los instrumentos del poder blando. El comercio, los aranceles, hasta ahora eran instrumentos de lo que en Europa sabemos utilizar muy bien, que es el poder blando. Y ahora se están convirtiendo en instrumentos de confrontación. Y en esto la administración Trump pues lo ha hecho mucho, con China, con Europa. Bueno, en el fondo Trump ha hecho lo que había prometido hacer, tampoco se le puede reprochar. Dijo que iba a hacerlo y lo ha hecho. Que eso es bueno para Estados Unidos o para el resto del mundo, pues está sujeto a discusión. Yo tengo mi opinión, pero lo importante es la opinión que expresen los electores americanos. En eso han coincidido también la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Ayer era entrevistada en El Rojo Vivo. Decía, confiamos en las instituciones de Estados Unidos, pero sobre todo el pueblo norteamericano se ha pronunciado. Ahí es donde está la gran cuestión. ¿Qué es lo que ha hecho que la ciudadanía de Estados Unidos apueste de una forma tan dividida por un candidato como Donald Trump? Sí, pero al final tenemos unas instituciones americanas y tenemos unos procedimientos para dirimir las diferencias que puedan existir. Y por lo tanto esas instituciones en las que, insisto, nosotros en España confiamos, la Unión Europea confía en esas instituciones, en un momento declararán un ganador y un perdedor, como en todas las elecciones, en todos los lugares del mundo. Y en ese momento nosotros, evidentemente, nos alinearemos con quien salga vencedor de estas elecciones y trabajaremos con buena fe, con responsabilidad, con quien quiera que sea. Siempre buscando lo mejor para nuestra ciudadanía, la española y por supuesto, la norteamericana. Ayer había algún artículo en la prensa económica global, en Bloomberg, sobre que nos daban una indicación de en qué dirección va el resultado electoral. Las empresas gestoras de las cárceles estaban hundiendo su cotización en la bolsa. Para que os hagáis una idea de cómo está el nivel. En todo caso, claro, la gran preocupación es qué consecuencias puede tener. Hay preocupación por la crispación social en Estados Unidos. Hablábamos ayer con Beatriz Díez, es periodista de la BBC en Estados Unidos, en Miami. Decía, claro, las imágenes de los comercios que han sido tapiados por
para prevenirse ante hipotéticos posibles incidentes callejeros. El mismo tono de la discusión en la gente. La preocupación está extendida. Entonces estamos en uno de los escenarios que tanto nos temíamos, que este hombre se declarara victorioso sin tener ninguna prueba de ese fraude que denuncia y sin que se hayan contado todos los votos. Se presentaban estas elecciones como las más importantes de la historia reciente y se ha llegado en un momento de mucha tensión y bueno, tanto es así, ha habido imágenes que creo que vosotros habéis compartido también de Washington y otras ciudades en las que han tenido, para el día de las elecciones, tuvieron que tapiar y poner como tablas, un montón de establecimientos cerraron. De hecho, también alrededor de la Casa Blanca pusieron una verja muy alta para que la gente no saltara. Y entonces se teme que haya disturbios. Hoy, por ejemplo, Trump, ahora cuando ha dicho esto de que ellos han ganado, ha llamado a sus simpatizantes a salir a la calle a celebrar, que lo pongo entre comillas porque, claro, a saber lo que entienden ellos por celebrar o si realmente los está llamando a salir a protestar. Entonces sí que hay bastante inquietud y no sabemos bien a dónde llevará esto porque es algo inédito. Así que en un resultado mucho más fraccionado de lo que habían augurado los analistas, nos encontramos con un país profundamente polarizado, profundamente dividido. ¿Cuál es la razón por la que Donald Trump ha conseguido tanto respaldo? ¿Cuál es el origen del trumpismo? Hablábamos con Olga Rodríguez, la periodista, que daba algunas claves sobre qué es lo que se ha convertido en el motor del voto de Donald Trump. Durante estos 4 años, con la ayuda de la Fox, y ya antes ha logrado institucionalizar la mentira, y todo esto pasa factura, como también pasa factura el hecho de que durante décadas este país ha estado diciéndole a su población que pegar duro al otro es legítimo, porque eso es al fin y al cabo lo que es un imperio, ¿no? Cuando te están diciendo una y otra vez que lanzar guerras en lugares lejanos para defender determinados intereses económicos tuyos y perpetrar crímenes de guerra, etcétera, está bien, y eso es lo que hay que hacer para ser el ganador, eso ya de por sí crea una cultura muy determinada. Entonces, lo que estamos viendo es que, bueno, es un país que tiene unos valores en una parte de la sociedad que son muy peligrosos, y por eso esa gente ha vuelto a votar a Trump. Porque gane quien gane, que no está claro aún, el voto que ha recibido Trump exige un análisis profundo. Y si el Partido Demócrata no lleva a cabo una autocrítica mucho más profunda, con un cambio real, el trumpismo se queda para mucho tiempo. Hay toda una clase trabajadora blanca abandonada en Estados Unidos, víctima de políticas neoliberales, de recortes, de deslocalizaciones, etcétera, que ha visto menguada su calidad de vida y que ve que no tiene salida. Así que, en efecto, esa cultura, la cultura de la violencia, la cultura del enfrentamiento, del pegar fuerte, también la estrategia de la judicialización, que hemos visto tantas veces en Latinoamérica, se impone de nuevo en el panorama incluso electoral norteamericano. Bueno, pues ahora, con todo esto sobre la mesa, hoy en la portada de los digitales en el diario.es, Biden se perfila como ganador con el escrutinio todavía incompleto en varios estados y con la amenaza de querellas de Donald Trump, que presenta demandas en Pensilvania, Georgia, Michigan relacionadas con el recuento. Los seguidores de Trump protestan delante del lugar donde se cuentan los votos en Arizona, mientras Trump recorta algunas distancias con Biden. Y tras imponerse en Michigan y Wisconsin, a Biden le bastaría hacerse con un estado clave más para ser presidente, pero Donald Trump se ha autoproclamado ganador en 4 estados claves sin los datos definitivos y está por ver en todo caso que esto no desemboque en una batalla judicial que nos pueda ocupar la atención durante semanas. Bueno, también vemos en otros diarios, en otros digitales, enfoques similares, aproximaciones similares, la disputa por la Casa Blanca. En público.es, Biden acaricia la presidencia a la espera del recuento en 5 estados. Donald Trump amenaza con recursos la presidencia de Estados Unidos en el aire a la espera del recuento final, dice hoy público.es en su portada, mientras en el confidencial.com el laberinto hacia la presidencia de Estados Unidos presagia una dura lucha en los juzgados. La judicialización de la democracia se impone. Los republicanos han amasado un ejército de 8.500 letrados para pelear los entresijos de los comicios. No están dispuestos a soltar el poder. Donald Trump posiblemente pesa mucho, dicen los analistas, su preocupación por el recorrido judicial que pueda tener alguna de las amenazas jurídicas que pesan sobre él.
Dice el Confidencial que desde hace más de un año los abogados estudian formas de prohibir o retrasar el recuento del voto por correo. Estos esfuerzos y su contestación dejan un reguero de más de 300 demandas. Cuidado, porque cuando estamos viviendo estas noticias, y ahora hablo no desde la perspectiva informativa, sino desde la perspectiva de la opinión y de la especulación, pero había quien decía, bueno, esta es la demostración de que los contrapesos europeos funcionan frente a los norteamericanos, esa tan hipotéticamente avanzada democracia que tiene esa capacidad para contrapesar a través de sus instituciones y de los medios de comunicación las aventuras de grotescos personajes como Donald Trump. Bueno, pues ha sido incapaz frente a las europeas, que son capaces. Con eso hay que tener cuidado, porque hemos visto a Berlusconi, por ejemplo, gobernando en Italia y consiguió hacer del sistema su propia herramienta. Pero mucho cuidado, porque esta judicialización del sistema político nos augura también el futuro, no solamente en Europa, en España. Mucho cuidado con algunos de los argumentos que se están empleando, que se están manejando, y algunas de las estrategias, porque no tardaremos tanto tiempo en verlas aquí. Se está debilitando claramente la democracia. Por cierto, os quiero pedir ayuda, porque he visto en las últimas horas, circulaba, creo que era un vídeo elaborado por alguna web, no sé si era Spanish Revolution o alguna web viral de estas, que recopilaba artículos aparecidos en el New York Times que auguran el fin de la democracia si Donald Trump consigue maniobrar en estas elecciones y forzar el resultado electoral. Era algo así como: suponen estas elecciones el fin de la democracia, la victoria de Donald Trump es el fin de la democracia. A ver si me ayudáis a encontrarlo, si lo habéis visto vosotros. Lo he buscado tanto en el canal de Telegram de Spanish Revolution como en algunas cuentas de Instagram, pero no termino de encontrarlo. No sé si es que es un contenido que no es reciente, pero si me podéis echar una mano, porque era un análisis bastante interesante, pero apenas he planeado por él y no he podido detenerme, y me gustaría que lo pudiéramos comentar aquí en el programa. Bueno, eso en el confidencial.com. En el plural.com también nos encontramos en la portada: Michigan y Wisconsin acercan a Biden a la Casa Blanca. Cuando el recuento haya acabado, habremos ganado, ha dicho, y mientras tanto Trump pide a sus seguidores $5 para que le defiendan del robo demócrata. El bulo sobre Estados Unidos también nos encontramos, promovido por Vox, en la portada del Plural, y la mirada de los digitales de Medio Planeta, de Medio Mundo, colocado en esta fotografía, en este país. Bueno, en los impresos en España, Donald Trump maniobra para intentar evitar la derrota frente a Joe Biden. El candidato demócrata se acerca a la Casa Blanca gracias al voto adelantado. El presidente habla sin fundamento de fraude, dice que irá al Supremo. Este ha sido un titular muy repetido por la prensa norteamericana. Habla sin fundamento. Ayer la CNN tenía esto como rótulo permanentemente. El presidente dice que irá al Supremo, pero no tiene pruebas para denunciar esa supuesta conspiración en las urnas. Biden responde: nadie nos va a quitar nunca nuestra democracia, dice el periódico El País. El republicano Donald Trump sorprendió con más fortaleza de la prevista en varios estados. Y quizá ahí nos tendríamos que preguntar cuáles son las claves, cuáles son las razones que han conducido a Donald Trump a la victoria en estas elecciones. Trump se prepara para una gran ofensiva legal mientras Biden le sigue arrebatando algunos estados. Y cabe preguntarse qué es lo que ha hecho que algunos norteamericanos se hayan inclinado por entregarse a las manos de este candidato, de este personaje tan grotesco en la política. Bueno, pues con atención, con la mirada puesta en esto, incluso en Latinoamérica, desde otros países veíamos la llamada de atención de México, la preocupación incluso por cómo puede afectar a su economía. Así que el mundo en vilo ante el avance de Donald Trump en las elecciones. Su derrota puede suponer también un duro golpe moral para el ultraconservadorismo, para el discurso del odio, para todos aquellos que han hecho de la mirada de Donald Trump su propio discurso político. Me llamaba la atención porque veía algunos característicos personajes españoles de la política española desde esta nueva mirada de los ultras, del discurso del odio, de la ultraderecha, que estaban contribuyendo a poner en cuestión el resultado de las elecciones en Estados Unidos, que llama la atención porque sin ningún dato, sin ninguna información de la que puedan disponer extra, contribuían, alimentaban la teoría de la conspiración. Me llama la atención ese escoramiento de algunos personajes públicos ahora en las filas de Vox, pero que han tenido cargos muy relevantes en el periodismo, en la política, y que de pronto se han entregado a las teorías de la conspiración. Solo falta ahora el
el anuncio de la llegada de los ovnis. No tienen ningún dato para sostener que ha habido fraude electoral y, sin embargo, están alimentando esa teoría a través de retuiteos de algunos personajes verdaderamente grotescos que están defendiendo toda esta tesis, ¿no? Es un giro verdaderamente increíble. Bueno, esto es La Cafetera. Bueno, y en el resto de los periódicos, informaciones con miradas similares. Biden acaricia la victoria en una América fracturada, dice el periódico ABC. Trump resiste, vuelve a convencer a la mitad de los estadounidenses. Trump abre una larga batalla legal al impugnar resultados, al pedir que se detengan varios recuentos. Y la altísima participación convierten a Biden en el candidato con más votos en la historia de Estados Unidos. Así que, desde luego, han conseguido movilizar al electorado demócrata, aunque también se ha movilizado mucho el electorado republicano. Los demócratas revalidan su mayoría en la Cámara y los republicanos conservarán el Senado. Trump impugnará una victoria de Biden, dice el periódico La Razón. El actual presidente pide a la justicia parar ese escrutinio en Michigan, Pensilvania, recontar en Wisconsin, y Biden va ganando terreno para lograr ser el nuevo inquilino de la Casa Blanca por un ajustado margen. Los demócratas mantienen la Cámara de Representantes, pero se alejan del Senado. Dice hoy el periódico La Razón en la portada, y en La Vanguardia Trump pide el recuento de votos ante el avance de Biden. En todo caso, Estados Unidos se parte en dos, dice el Diario Vasco. Es uno de los asuntos también más relevantes que más han llamado la atención. ¿Quiénes son los votantes que están detrás de los votos a Donald Trump? La América blanca, la América racista, los latinos racistas, decían algunos analistas ayer. La preocupación de que ese discurso de Donald Trump se pueda convertir en una amenaza real si Estados Unidos se deriva hacia una lógica, decía, de caudillos. Decía Donald Trump, cuando el verdadero caudillo lo encarna él, el que utiliza la amenaza de la fuerza frente a la amenaza de los argumentos. Bueno, pues esas preocupaciones han podido movilizar a un electorado republicano, también de la América industrial, en decadencia, en dificultades, lo que se conoce como el cinturón del óxido. Todos estos estados norteamericanos que dependían tanto de las industrias pesadas, del acero, del metal, del automóvil, y que se han visto en tantas dificultades económicas, y ante la promesa de un Donald Trump para recuperar la potencia económica global y financiera que estaba debilitándose, pues han podido entregarse a sus manos, a pesar de que los resultados ni económicos, ni tampoco en materia de política internacional, ni de devolver el orgullo a Estados Unidos han sido verdaderamente efectivos. Pero ha conseguido confrontar Donald Trump, ha conseguido enfrentar el discurso, incluso apoyándose en los negacionistas. Ahí parece que ha recuperado algo también. Hay algunos artículos muy interesantes hoy en la prensa que permiten conocer con un poquito más de precisión cuál es el perfil de estos votantes. ¿En qué? Trump no es un accidente, decía hoy Antonio Gutiérrez Rubí en el diario El País. Ha conseguido aglutinar el voto latino, el voto oculto, una mayoría silenciosa de la que ya hablaban Trump y sus seguidores en el año 2016, ese voto que no perciben las encuestas, que está desatendido por los grandes encuestadores y por los grandes partidos políticos, al que ha sabido dirigirse. Bueno, pues probablemente a través de las redes sociales, los desencantados, los desposeídos, los que a nadie presta atención, pues el equipo electoral probablemente se ha dirigido a ellos a través de nuevos mecanismos, tanto a través de las redes sociales como de discursos muy fanatizados en los medios de comunicación, que han conseguido alcanzar a los críticos, ¿no? A los que se encuentran en situación de abandono. El voto industrial, este cinturón de óxido, en declive económico también. Otros cinturones de Donald Trump, el cinturón bíblico, la mitad del cinturón del sol, que se conoce a Texas y a Florida, en Utah también. La ciencia y la política, que no van de la mano también. Trump construyó un puente narrativo que le ha servido para contrarrestar las 230.000 muertes, los 9,5 millones de contagios por el coronavirus. También el voto económico. Trump ha hecho bandera de la economía durante la campaña, ha dado resultado a pesar de la situación de crisis, pero ha conseguido imponer la creencia de que ha sabido gestionar la crisis sanitaria, en fin, con
con bastante poco éxito por lo que parece, y luego la personalidad y el carácter, que de nuevo se vuelve a demostrar que es uno de los motores del voto. Trump encarna una cierta audacia, la audacia del canalla, que utiliza las argucias, el tipo listo que va de listo, que miente, que engaña a la inteligencia para vencer, y esto ha calado en una parte de su electorado, dice Gutiérrez Rubí. Y luego, de nuevo, el fallo de las encuestas. Y todo el cuestionamiento al carisma de Obama, al estilo de Clinton, la estética sobre la ética, la gorra de Trump, dice Antonio Gutiérrez Rubí, dice hoy en el diario El País, resume bien un poco esta tragedia, este drama. Pero, en todo caso, de nuevo, una vez más, el perdedor es el sistema electoral de los Estados Unidos, un país que necesita desesperadamente una reforma del esquema electoral para que estas situaciones no se prolonguen en el tiempo y no nos sometan al resto del mundo ante semejante incertidumbre que puede tener consecuencias muy importantes en la economía global, en las políticas internacionales también. Había un artículo muy interesante que se estaba difundiendo. ¿Qué políticas se pondrán en marcha en el caso de que los demócratas sean vencedores? ¿Cuáles han sido algunos de esos anuncios que podrían desarrollarse en el caso de que los demócratas ganasen? ¿Qué proyectos de ley hay? Por ejemplo, las leyes relacionadas contra la violencia de género, también leyes electorales, leyes de aumento salarial, el aumento del salario mínimo. También parece ser, alguna promesa electoral detrás, la ley de la violencia contra la mujer, algunas ampliaciones de las leyes de la violencia, también leyes de protección costera y culturales del Ártico. En fin, había algunas promesas electorales que suenan muy seductoras. Ley de modernización de la mano de obra agrícola, y que lo voy a retuitear para que tengáis a vuestra disposición por si os interesa profundizar en esto, porque entre otras promesas también está una reafirmación de la lucha contra el cambio climático, tumbando todas estas iniciativas de Donald Trump para desvirtuarlo. Bueno, pues esto es el panorama en lo relacionado con las elecciones norteamericanas, porque mientras tanto España, Europa, sigue observando con preocupación el avance del coronavirus. La amenaza del confinamiento total sigue pendiendo sobre este país, sobre España, y aún así los resultados. Se están viendo los resultados a pesar de los confinamientos parciales, y ya el ministro daba la siguiente explicación. Se toma una medida un domingo y no se ven los resultados el martes siguiente. Es un periodo, insisto, de entre 2 semanas, de acuerdo con la experiencia que llevamos. Por tanto, hay que ser también estrictos en esta evaluación y rigurosos, y darnos el tiempo suficiente para ver los resultados. Y también Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno, señalaba que la pandemia lo que ha demostrado es la necesidad de tener unos servicios públicos fortalecidos. La pandemia nos demuestra que una sociedad más sostenible, con servicios públicos más fuertes, una sociedad mejor, en una palabra, que se tome en serio los planteamientos de la Agenda 2030, es también una sociedad mucho más sostenible económicamente. Un país con un sistema más fuerte de protección social, con más camas de hospital por habitante, con una economía más diversificada, con mejores servicios públicos, con más médicos, con más docentes. Es un país con más capacidad para proteger a sus trabajadores, a sus empresas y a su economía del impacto de situaciones como esta. Eso decía el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, mientras Murcia anuncia cierre de hostelería. La situación sanitaria está en un momento crítico. A partir de este sábado quedará suspendida durante 14 días la actividad en hostelería y restauración, tanto interior como exterior, permitiendo el servicio para recoger y llevar a domicilio. Eso decían desde Murcia. En Madrid observan las informaciones de otras comunidades autónomas, pero mientras tanto, para cerrar los negocios, decía Aguado, siempre hay tiempo. Para cerrar los negocios y para cerrar los sectores y para encerrarnos en casa, siempre hay tiempo. Y lamentablemente cuando eso sucede es porque se ha fracasado en el resto de medidas. También le reconozco que nos quedan pocas balas en la recámara, que si no somos capaces de bajar la curva de forma drástica, pues nos quedará poco margen de actuación para poder seguir tomando medidas de las administraciones. Por eso es importante que en estas balas que estamos gastando ahora, que
estamos invirtiendo, porque yo creo que más que un gasto es una inversión lo que estamos haciendo hoy de cara a mañana, que nos concienciemos de que o lo conseguimos bajar así o pueden venir semanas peores. Eso decía Ignacio Aguado, la voz discrepante dentro de la Comunidad de Madrid, pero también es verdad, hay mucho interés por salvar la Navidad, e incluso lo hemos visto en otros países. Boris Johnson dice, con estas medidas que se están también endureciendo en el Reino Unido, se pretende salvar la campaña de Navidad. Ya hemos escuchado a algunos expertos que están preocupados por este enfoque, tanto en España como en otros países. Dicen, estamos observando cómo salvar la campaña de Navidad y deberíamos estar preocupados por si somos capaces de salvar siquiera el verano. Así que no tengan tanta prisa, porque puede quedar muy lejos todavía la vacuna y el freno de la pandemia, porque una cosa es que aparezca la vacuna, que se empiece a poner, y otra muy diferente, que se consiga frenar la pandemia con la velocidad con la que algunos creen que podría ocurrir. Bueno, Boris Johnson anunciaba esto, de intentar salvar la Navidad. Christmas is going to be different this year, perhaps very different, but it's my sincere hope and belief that by taking tough action now, we can allow families across the country to be together. Y mientras tanto, una campaña de concienciación contra la COVID del Instituto de Cine de Canarias está teniendo una extraordinaria viralidad y se está volando por las redes sociales, está difundiéndose con mucha velocidad. Sí, tío. No sé por qué, pero tengo un imán para la policía. ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde estás? Aquí en casa de Javi estudiando, ¿por qué? Tu abuela. ¿Qué le pasó? Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar. Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta. Tiene COVID y no sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta? No. Está muy mal, Dante. No creen que salga de esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. ¡Todos contra la reacción! ¡Todos contra el fascismo! Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues en efecto sabéis que analizamos también, intentamos mirar al presente desde la perspectiva del pasado, que explica tantas y tantas cosas, y lo hacemos de la mano de Emilio Silva, que es presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, pero también es periodista, es sociólogo. Emilio Silva, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Has visto, tenemos ahora en estos días, ahora vamos a hablar de memoria, pero porque también explica muchas cosas, pero es verdad que, claro, estamos viviendo una debilitación de la democracia. Partíamos de esta pregunta, Emilio, y desde tu perspectiva, que tienes esta mirada tan transversal,
Te quería preguntar por ello, porque estábamos intentando reflexionar sobre el debilitamiento de la democracia, ¿no? Esto que ha ocurrido en Estados Unidos, Donald Trump amenazando con no respetar el resultado de las elecciones, pidiendo que se paren los recuentos, pidiendo llevar esto a la vía judicial, no es más que una nueva demostración de cómo algunos tratan de hacer por debilitar la democracia. Decía el New York Times que un Donald Trump en la presidencia de nuevo puede poner en peligro la democracia tal y como la conocemos. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, tendrá que estar en la presidencia si se lo ha ganado, ¿no? A mí, evidentemente, me recuerda al año 2000, en el que Bush Jr. llevó todas sus reclamaciones a que la cosa se resolvió casi en el estado que gobernaba su hermano, ese que visitó una vez España y dijo que era una república, para ofensa de la Casa Real. Y bueno, yo creo que la democracia se gasta, ¿no? Si se usa y no se cuida, ¿no? Entonces tiene un desgaste. Ahora mismo lo que se está viendo es casi estaba yo hablando ahora con un amigo que es profesor de la Universidad de Nueva York, esta estrategia de la tensión, ¿no? De que la gente esté con su angustia, a ver si es que realmente no se va a respetar el resultado y va a haber una especie de pequeño golpe de Estado, cuadrándose Trump en la Casa Blanca diciendo que no se va de ahí, ¿no? Y bueno, pues son estrategias de miedo, a fin de cuentas, ¿no? Porque él también está buscando apoyos a través de eso, pero este tipo de problemas electorales, bueno, sobre todo en América Latina, son el pan suyo de cada día, entre comillas, ¿no? Y son formas normalmente de torcer el poder. Y luego estos comportamientos negacionistas, y voy a decir negacionistas, que van desde el COVID hasta estos resultados electorales, pues los estamos viviendo desgraciadamente también nosotros, ¿no? En formas de deslegitimar, desde que el gobierno que existe ahora surgió de una moción de censura contra un M. Rajoy que ha sido exculpado, ¿no? Y como si eso le quitara legitimidad a la decisión que tomaron un grupo de diputados en el Parlamento. O sea, constantemente se está jugando con esto, ¿no? Y bueno, yo creo que se han vulnerado las reglas del juego y a veces hacen falta quizás otras reglas, ¿no? O algún organismo o alguna forma de estar por encima de eso, ¿no? Ahora me hablaba este amigo de qué sería si hubiera un primer ministro y un presidente, ¿no? Y hubiera una figura por encima que ante una situación como esta estuviera poniendo las cosas en el punto de legalidad, ¿no? De evitar toda esta estrategia. Pero bueno. Fíjate que a mí me preocupan dos cosas, una más general, más amplia, elevando la mirada un poco, sacándola, mirando el resto de países, el resto de democracias y, bueno, la globalización económica, la manera en la que las grandes transnacionales se van imponiendo a las democracias y cómo se está produciendo una sustitución de la democracia a la empresocracia, no sé cómo se denomina, y cómo van consiguiendo torcer el pulso a lo legislativo, eso por una parte. Y por otra parte, daría la impresión de que estamos viviendo coletazos precisamente o pinceladas de este asunto con el escenario norteamericano. Es verdad que en Latinoamérica no les impresiona porque dicen, oye, judicialización llevamos viviendo nosotros y la lawfare la llevamos viviendo décadas y no parece impresionar, no parece asustar tanto en Europa, ¿no? Pero lo que te quería preguntar, porque nosotros tenemos nuestras propias raíces, nuestra propia cultura política, y te quería preguntar cuánto de riesgo ves tú en que estas cosas puedan terminar sucediendo en España, puedan ser la antesala, el escaparate o el espejo ante el que nos tengamos que mirar. ¿Tú crees que esto puede pasar en España? Claro, es futurología, pero a mí me da la impresión de que algunos están tomando nota de lo que ocurre y de cómo se combate a la democracia, pues desde el sistema judicial, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que no hemos tenido una situación así y de hecho hay una ventaja en el sistema electoral español, ¿no? Una ventaja de tamaño y de recuento, y es que estas cosas se resuelven en unas horas de manera muy rápida, ¿no? Y no tienen ese sistema en el que la cosa, primero con los horarios de costa a costa, se va alargando tanto y todo eso ya es un proceso de incertidumbre. Yo creo que aquí hasta ahora no ha existido, quizá por esa falta de elecciones que hemos tenido tantos años. O sea, ahí sí opera un cierto, vamos a decir,
respeto a los resultados electorales. Otra cosa es que en las campañas electorales hemos vivido cosas como la manipulación que hizo de los atentados el PP en el 2004 o algunas salvajadas que están en los límites, digamos, del juego democrático, con un pie dentro y un pie fuera. Yo creo que hasta ahora esa cultura no existe, ¿no? Esa cosa de cambiar el lenguaje de manera muy drástica sí está llegando ahora con la extrema derecha, ¿no? Con esta cosa del el liberticidio, de llamar dictadura a un régimen donde ellos se pueden expresar con total libertad, ¿no? Bueno, pues primero todo empieza por el lenguaje, ¿no? Quizá. O sea, y entonces, bueno, pues yo creo que estamos en esa fase. Ahora hay que ver las fuerzas que realmente tienen una cultura democrática, pues cómo reaccionan ante eso, porque el lenguaje es el que acaba construyendo otra forma de mirar esta democracia. Y no deberíamos llegar ahí, ¿no? Porque ahora esto se está produciendo, pero tiene que haber una reacción. Tiene que haber una reacción por parte de las instituciones, tiene que haber una reacción educativa e impedir que la difusión de ese nuevo lenguaje, ¿no? Que habla de la democracia como un régimen que limita libertades, no acabe convirtiendo la mirada de mucha gente a pensar que eso es una realidad, ¿no? Porque para cierta gente lo único que evita la democracia de su ejercicio de libertad pues puede ser el deseo de vivir en una dictadura, pero vamos, eso evidentemente no entra dentro de las reglas del juego. Y quería hacer un comentario. Yo creo que el capitalismo, aquí ya no nos jugamos tantas cosas con respecto a los negocios, ¿no? O a las empresas. No creo que por un presidente u otro, quiero decir, vaya a cambiar mucho el mercado financiero, ¿no? Quizás sí hay un modelo, ¿no? Que es el que quiere exprimir el planeta hasta igual de una manera más rápida, ¿no? Igual aquí lo que estamos discutiendo es si destruimos el planeta más rápido o un poco más despacio, ¿no? Que realmente es lo que podría haber en juego. El otro día me mandaron por WhatsApp un meme donde salía un avión de las Fuerzas Aéreas norteamericanas soltando bombas, ¿no? Y en la cola llevaba dibujada una bandera de Estados Unidos y debajo había otro, el mismo avión soltando las mismas bombas y en la cola llevaba dibujada la bandera gay y una cosa de Black Lives Matter, ¿no? Pues internacionalmente a mucha gente esto no le va a cambiar la relación con Estados Unidos, ¿no? Porque en esa cosa de la política internacional va a seguir siendo prácticamente la misma, pero lo que sí es llamativo es cómo concentra nuestra atención, ¿no? En lo que está pasando allí. Eso sí que para mí es un síntoma, ¿no? de algo muy, muy profundo, que es cómo estamos pendientes de lo que está ocurriendo en esas elecciones, ¿no? Y como el mundo está con un pie en un lado y otro en otro, ¿no? En una especie de filo, dependiendo de lo que ocurra en Estados Unidos. Y eso también demuestra una debilidad de la Unión Europea, ¿no? Que ha sido realmente un proyecto que al final no ha sabido de alguna manera, bueno, pues enfrentarse políticamente, evidentemente, diplomáticamente, con otro modelo político a esa especie de superioridad norteamericana. Y de lo global a lo local, de lo grande a lo concreto. Claro, decía alguien, tan relevante es la democracia norteamericana que diseñó nuestro salto a la democracia, que hizo sus propios tejemanejes para adaptar nuestra democracia a sus necesidades. Bueno, sea como fuere, lo cierto es que hay muchas pequeñas historias a nuestro alrededor. También nosotros tenemos esa cultura política, por eso el discurso de la extrema derecha tiene el enfoque que tiene en muchos medios de comunicación, y hay pequeñas historias que tratamos de acercar los jueves aquí en el programa para poner la atención precisamente en explicar por qué somos como somos y de dónde venimos. Oye, os he visto que estabais en una iniciativa buscando la pista de una cantimplora perdida, buscando al propietario de una cantimplora perdida en la guerra civil para tratar de reconstruir la vida de un miliciano, de Enrique Álvarez Melero. He visto en tu cuenta de Twitter esta fotografía, una cantimplora que fue regalada en la guerra civil por un miliciano que tiene una inscripción, una anotación, y que estáis buscando al propietario actual, ¿no? Bueno, es muy curioso a veces cómo giran las cosas, ¿no? Y
y cómo uno empieza a tirar de un hilo y de pronto está ahí la historia esperando. Hace una semana recibimos un correo electrónico de una chica que nos contaba que en la zona minera de Teruel. ¿Sí? Hace unos días nos escribió. ¿Sí? No. Hace unos días nos escribió una chica mandándonos un correo electrónico y en el que venía una fotografía de esa cantimplora de la que hablabas y nos contaba que su padre la había encontrado en un paseo por la zona minera de Teruel, que igual digo que la conoces. Y ella había hecho algún amago para buscar a la familia de ese nombre que aparecía ahí y entonces nos pedía ayuda para hacerlo, ¿no? Y nosotros hace 3 días colgamos una foto de la cantimplora en Twitter pidiendo ayuda y bueno, pues al rato alguien nos puso un listado de una tesis doctoral donde aparecía ese nombre como miembro de la columna de Urruti, ¿no? Hablamos con Gonzalo Berger, que es el historiador que había hecho esa investigación. Él nos dijo que ese miliciano tenía su subsidio como miliciano, lo cobraba su cuñada y de ahí saltamos a la familia de un hermano, porque lo que estamos buscando es un familiar al que esta mujer quiere entregarle esta cantimplora. El hermano se llamaba Benito, había salido al final de la guerra hacia Francia y en el año 1940 tiene 2 hijos en Madrid, luego se fue a vivir a Barcelona y en el año 40 está instalado en Nevers, en Francia, y está haciendo gestiones, lo encontramos en un listado haciendo gestiones para embarcar hacia México, para dirigir allí su exilio. Pero cuando está haciendo estos trámites, en junio del año 1940, la Alemania nazi ocupa Francia y ocupa la zona donde él está, por lo cual su familia no se puede mover de allí. Entonces encontramos por Esther, otra investigadora, se mete en una web de la Seguridad Social francesa y nos confirma que los 3 hijos de Benito, los sobrinos de Enrique, el hombre de la cantimplora, habían fallecido, el primero en 1999 y las otras 2 en el año 2008. Y ahora estamos buscando, por un lado no sabemos si Enrique vivió o murió. Ayer me confirmaron que el 12 de enero del año 1936 estaba vivo en Barcelona, o sea, 2 semanas antes de que las tropas franquistas entraran en Barcelona, estaba allí, había sobrevivido a las batallas en las que había estado como miliciano y bueno, pues ahora tenemos 2 posibilidades, una es que, bueno, pues esta gente que en el fondo iba en la retaguardia de quienes estaban huyendo a Francia, ¿no? Y digamos que los fueron friendo y asesinaron a muchos porque tenían esta experiencia militar y van detrás de los civiles, y la otra posibilidad es que haya salido a Francia, ¿no? Y bueno, pues ahora nos hemos puesto en contacto con los archivos municipales de las 3 poblaciones donde vivieron cada uno de los sobrinos de este hombre y bueno, pues seguimos tirando el hilo, ¿no? Pues yo me enteré que estaba vivo ese día, ayer a las 12 de la noche, por otro investigador que me contactó por Facebook y me mandó unos documentos. Y bueno, es curioso y es muy interesante, ¿no? Ver cómo la historia está ahí. O sea, la historia de una familia que tiene que huir del franquismo en Barcelona, que atravesada por nuestra guerra, por la Segunda Guerra Mundial, porque nosotros... Aquí ocurrió el principio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algo que nunca se ha reconocido, pero aquí estaban los ejércitos fascistas aquí trabajando junto a Franco, y una familia que intenta escapar a México. Nosotros buscamos en México porque habíamos encontrado esa solicitud de embarque, pero en México no aparecía ninguna referencia de ellos. Al final la ocupación nazi les obliga a quedarse en Francia y ahora estamos investigando también si el padre Benito, el hermano del hombre de la cantimplora, pudo ser uno de los casi 50.000 españoles que habían salido al exilio a Francia y fueron utilizados por el ejército nazi como esclavos en empresas, en construcción de puertos, de edificios. O sea, los utilizaron como esclavos en la Francia ocupada porque no encontramos ninguna pista en la seguridad social del hermano, ¿no? Bueno, pues todo esto va destapando una historia que es apasionante, porque además
hay muchísima gente que nos ha encontrado a gente con los mismos apellidos en pueblos de Valladolid, en Bustarviejo, en Madrid. O sea, que está colaborando, ¿no?, en reconstruir esta historia, y a partir de un elemento como ese, alguien decía, esa cantimplora llena de memoria, pues estamos atravesando y reconstruyendo la vida de gente que no había pasado la historia, vamos a decir así, que nosotros la vamos a rescatar, y yo creo que estoy convencido que vamos a encontrar algún familiar que al final pueda encontrarse con esta mujer que tiene la cantimplora y recibirla con todo lo que significa ese viaje a través del tiempo, de la memoria, de la historia y de lo dura que fue la vida para mucha gente, que el 17 o el 16 de julio del 36 estaba tranquilamente haciendo su vida y acabó siendo víctima de la ocupación nazi en una localidad francesa, ¿no? Qué viaje, ¿no?, biográfico tuvo que hacer esa gente, y fueron miles de personas, y en el fondo pues ese viaje está bien que lo hagamos nosotros porque eso forma parte de nosotros. Una cantimplora de la que vais tirando del hilo y que puede conducir a toda una historia. Es fascinante, además, en este tiempo en el que vivimos, cuando parece que toda la historia se detenía, de pronto publicáis la imagen y empiezan a aparecer nuevos datos, y se va construyendo la historia a través simplemente de eso, de un objeto que está buscando a su dueño original o a sus familiares. Emilio Silva, pues... quería decir una cosa. Esto tiene que ver también con... O sea, cuando esta mujer aparece con la cantimplora, esto tiene que ver también con que tenemos que revalorizar la relación con el pasado, ¿no? Yo conozco hasta familiares de españoles republicanos deportados a campos nazis, que cuando se murieron los deportados se deshicieron de sus papeles, ¿no?, sin darles ninguna importancia. Algunos incluso podrían pensar que era algo un poco peligroso, pero ha habido mucha gente que ha considerado o que ha vivido las consecuencias del desprecio a ese pasado, ¿no? Y el despertar de esta mujer que de repente públicamente busca ayuda para algo así que podía tener guardado en una caja, o que no le podía haber dado más importancia, ¿no? Pues tiene que ver con algo que se debería difundir colectivamente, ¿no? Y es que todavía hay muchas cosas, mucha gente en muchos sitios que tiene cosas que aportar al relato de lo sucedido. Ahora mismo estamos investigando bastante el tema del nazismo español, y todo eso hay que valorizarlo, ¿no? Porque a mí me parece muy impresionante, ¿no?, la posibilidad que dan en el mejor, digamos, la mejor vertiente de las redes sociales, ¿no?, de poder ir tirando de ese hilo y reconstruyendo esta historia familiar. Y luego, pues porque hay mucho patrimonio que a veces tiene la gente y que puede ser fundamental para el relato, para ayudarnos. Una cosa pequeña puede enseñarnos a entender muchísimas cosas de la historia que igual las grandes cifras y los grandes relatos no son capaces de hacernos entender, ¿no? Y la historia, aquí hay un hábito, ¿no?, en la formación, digamos, heredada del franquismo, ¿no?, de que yo te ordeno que memorices y tú me obedeces memorizando, pero la cultura que tiene que educar, que tiene que hacer instrucción pública, tiene que ser una que nos ayude a comprender, ¿no? Y a veces una historia como esta es perfecta para poder entender lo que sufrieron familias como la familia de Enrique Álvarez Melero. Pues Emilio Silva, Emilio, gracias, como siempre. Pues abrazos a la resistencia. Un abrazo fuerte, suerte. Chao. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues imaginaos, la información internacional tiene la mirada puesta en Estados Unidos, en Donald Trump. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Hemos estado hablando buena parte del programa de este asunto, de los recuentos, todo esto, pero bueno, todo es tan provisional, está sucediendo a tal velocidad que no tiene mucho sentido detenernos más en esto. Pero sí te quería preguntar por algo, Pilar, que ha suscitado bastante interés entre los oyentes. Estoy viendo algunos comentarios. El recorrido, los riesgos, las posibles imputaciones, los juicios a Donald Trump en el caso de que perdiese la inmunidad de presidente. Quizás este sea uno de los elementos que hagan que esté tan excitado con el camino judicial para tratar de impedir la victoria de Joe Biden. ¿Qué posibles imputaciones, qué posibles juicios, a qué posibles juicios se enfrenta Donald Trump? Pues la verdad es que es uno de los aspectos que ha pasado más desapercibidos, pero que puede ser, digamos, que puede ofrecernos algunas claves también de la reacción de Donald Trump. Donald Trump, de todas formas, es un hombre de negocios muy acostumbrado a todo tipo de litigios y a todo tipo de demandas, pero en este caso, claro, estos 4 años que ha estado en la presidencia de Estados Unidos, ha gozado de una inmunidad que le da la Constitución al cargo, y en este sentido solo se le podía procesar a través de un impeachment en el Senado, que de hecho tuvo uno, pero bueno, dado el control de los republicanos del Senado y que consiguió pues presentarlo como una especie de juicio político y digamos partidista más que realmente un comportamiento inadecuado, pues no tuvo excesivos problemas. Pero hay varios de los aspectos por los que se le hizo el impeachment que una vez que deje la Casa Blanca podrían derivar en algún tipo de imputación o de procesamiento, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, el abogado de Donald Trump durante décadas, Michael Cohen, ha sido procesado y de hecho ha sido condenado y encarcelado por algunos de los tejemanejes y de las operaciones que realizaba para el magnate y para el presidente estadounidense. Y en este caso, incluso Michael Cohen en su testimonio pues dejó algunas pistas y digamos involucró a Donald Trump, con lo cual ahí podría abrirse una vía judicial. También en todo lo que tuvo que ver con Ucrania, ¿no? Con toda la investigación que motivó el impeachment, que finalmente no provocó el juicio político que esperaban los demócratas, pero el propio informe de Robert Mueller, que fue el fiscal, el personaje que hizo una especie como de fiscal y de investigador especial para ese caso, sí dejó algunas pinceladas y algunos aspectos que, en el caso de que algún fiscal federal o en alguna parte de Estados Unidos decidiera perseguir, podría también derivar en algún caso, ¿no? En cualquier caso, hay un aspecto muy llamativo del cargo del presidente de Estados Unidos, y de hecho lo hemos visto en anteriores presidentes de Estados Unidos. En el caso de que finalmente Donald Trump dejara el cargo y dejara la presidencia, en las últimas días o semanas que está en el cargo, tiene la posibilidad de decretar indultos. Todos los presidentes, cuando dejan el cargo, de hecho, hacen una lista de indultos y al parecer se puede preindultar a sí mismo. Entonces, cabe la posibilidad, sobre todo con un presidente como Donald Trump, que se preindulte para los delitos federales. El problema es que eso solo involucraría los delitos federales. Y Donald Trump tiene otra vía abierta, especialmente con todo el tema de sus impuestos. Todo esto que además hemos ido conociendo más detalles a lo largo de la campaña electoral, sobre todo divulgados por el New York Times, de cómo no ha estado pagando impuestos incluso en estos años, como a lo largo de su vida profesional pues hay una clara pauta y una clara tendencia a todo tipo de elusiones fiscales, y ahí, en concreto en Nueva York, hay varios fiscales que están llevando adelante un caso que podría realmente terminar, porque además para eso no se le puede preindultar, ¿no? Es decir, puede preindultársele para los delitos federales, lo que llaman delitos federales, pero los delitos locales, que por ejemplo en este caso de sus impuestos en Nueva York serían delitos locales, no podría.
Y, bueno, cabe también la posibilidad de que haya varias otras acusaciones, algunos otros casos que se podrían pues recuperar o revitalizar con la salida de la presidencia. Bueno, hay alguna vieja historia. Trump recibió además millones de euros, 1.700 millones de euros en préstamos de Deutsche Bank, según desveló el New York Times en un reportaje. Claro, el Deutsche Bank ha estado, frente al presidente de los Estados Unidos, pues ha estado comedido a la hora de exigir la devolución de esos préstamos. Pero ¿cómo actuará con un expresidente? Incluso, según la revista Forbes, la deuda de Donald Trump es el doble de la que él mismo reconoce. Así que está por ver que el Deutsche Bank decida ejecutar esa deuda y las demandas consiguientes en el caso de que no es lo mismo un presidente de los Estados Unidos con todos sus resortes de poder y todos sus mecanismos que un expresidente de los Estados Unidos, ¿no? Así que puede que ese sea otro de los casos que tenga en la mente Donald Trump para poner tanto énfasis en esta batalla jurídica, ¿no? Y utilizar todo el aparato del Estado para seguir manteniéndose como presidente de los Estados Unidos. Sí, porque además es verdad que la situación de sus empresas siempre llevan bastante tiempo en el ojo del huracán y en el foco de los medios, ¿no? Se dice y se comenta y se rumorea, es verdad que no hay datos fiables, que el estado del imperio empresarial de Donald Trump es bastante preocupante. Además, al haberse centrado en la presidencia de Estados Unidos, pues quizá ha delegado y ha estado menos encima. En cualquier caso, con su habitual manera de hacer negocios, pues es una constante, ¿no? Sus empresas siempre están un poco en el filo, luego se recuperan o algunas se hunde. En este caso veremos a ver, porque sí, este tema de la deuda que tiene no solo con el Deutsche Bank, con algún banco más, porque realmente el estado de algunas de sus empresas no es tan boyante como a él le gustaría, también le puede traer problemas. Esto sí que también es uno de los asuntos que está sobre la mesa. Ahora vamos a hablar también de la agenda de la cafetera, porque veo que insistís también, es verdad, hay otros asuntos que estas informaciones se están tapando en estos días, pero les ponemos atención en la agenda de la cafetera. Lo que pasa es que inevitablemente, indiscutiblemente, el campo de acción de la política norteamericana afecta al globo entero, afecta a las democracias internacionales, a la economía mundial, a la estabilidad geopolítica de todo el planeta. Por lo tanto, tiene relevancia y tiene sentido que discutamos tanto. Aparte que es un personaje que suscita mucho interés, mucha curiosidad. Pero fíjate, está también lo del Acuerdo de París, la lucha contra el clima. Claro, esto es interesante porque, en efecto, se discutía en las últimas horas sobre las políticas, las promesas electorales de los demócratas. ¿Qué podría acarrear una victoria de los demócratas? ¿Qué leyes van a impulsar? Entre otras cosas, claro, la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París, que casualidades de la vida se formalizó ayer la salida, ¿no? Sí, realmente esto es una noticia que sorprendió un poquito. Es verdad que estaba anunciada esta salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, pero ha sido bastante, no sé cómo llamarlo, irónico o significativo o señalado que se produjera justo, además, cuando todavía el recuento estaba tan en el aire, ¿no? Parecía como una decisión. En realidad, esta fecha ha obedecido a los plazos que fijaba el propio Acuerdo de París para que saliera algún estado, ¿no? Pero Donald Trump es verdad que desde que llegó a la presidencia, desde que juró como presidente, puso el Acuerdo de París como además uno de los grandes logros de Barack Obama y de la multilateralidad y, digamos, de un intento global y mundial de luchar contra el cambio climático. Lo puso en la diana y desde el primer momento se ha burlado de él, lo ha menospreciado y anunció que quería sacar a Estados Unidos de este tratado. El problema es que el propio tratado tenía pues una serie de requisitos, marcaba una serie de requisitos para permitir la salida de algún Estado miembro, y en este caso fijaba que no se podía salir hasta el 4 de noviembre de 2020 y que además pues había que articular una serie de mecanismos. Estados Unidos lo hizo y de hecho la salida se formalizó ayer, el 4 de noviembre. Joe Biden desde el primer momento ha dicho de que si vuelve a ser presidente, si llega a la presidencia, va a volver a firmar este acuerdo, va a volver a meter a Estados Unidos, lo cual sería, sobre todo desde el punto de vista simbólico, bastante significativo. Pero también hay otra serie de medidas y de leyes que, como dices, está dispuesto a aprobar. En el campo del medio ambiente también, por ejemplo, una ley de protección del Ártico, que es bastante interesante y bastante significativa con respecto a los intentos de prospecciones petrolíferas y en general de intentar
pues aprovechar el Ártico que hay tanto en Estados Unidos como en otros países, de protección del agua local. También, por ejemplo, que ayer que teníamos a este experto antes de ayer a este experto del agua de la ONU, pues es también un aspecto que en Estados Unidos suscita bastante interés. Y luego hay una serie de leyes que también, de otro ámbito, que también son bastante llamativas, que están en principio en el programa que tendría Joe Biden, ¿no? Por ejemplo, la de una ley de igualdad para evitar la discriminación sobre todo de los colectivos LGTBI, una reautorización y ampliación de la ley de violencia contra la mujer, que esto también llama la atención, una ley de transparencia empresarial, de aumento salarial, e incluso también estarían hablando de reforma del sistema de votación, ¿no? Que además estamos viendo en estos días pues que está siendo bastante cuestionado y que también se está planteando en algunos estados. Pero es verdad que sí que hay una serie de leyes bastante llamativas que podrían llevar adelante los demócratas si logran la presidencia y luego si logran el Senado, que no sé si también el Senado hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar allí. Había mucha esperanza de que los demócratas lo recuperaran. Veremos a ver qué pasa. Está muy igualado y muy ajustado. Pero bueno, es verdad que Joe Biden, en función de cómo salgan los números, tendrá más o menos capacidad de actuación en el caso de que gane. O que le dejen gobernar, que en este momento todo está un poco en el aire, y sí que hay una serie de leyes bastante interesantes que podría intentar promulgar o favorecer. Bueno, pues la expectación es altísima en todo caso y también la curiosidad, la preocupación. Oye, te quiero preguntar por otro asunto que también todo esto ha tapado, pero sobre el hijo de Bolsonaro. Resulta que la Fiscalía ha acusado oficialmente a un hijo de Bolsonaro por corrupción. Sí, ya lo habíamos comentado hace un par de meses que realmente la justicia brasileña le estaba investigando, y ayer mismo se conoció que la Fiscalía brasileña ha denunciado formalmente a Flávio Bolsonaro, que es el hijo mayor del presidente brasileño, que fue senador, y precisamente le han denunciado por una especie de red o de estratagema de corrupción que desarrolló desde ese puesto. Él fue senador por Río de Janeiro y llevaba a cabo una práctica que en Brasil se conoce como las rachidiñas, y es algo así como nombrar asesores un poco a dedo de confianza, que reciben un sueldo público y en el fondo no trabajan, sino que se reparten ese sueldo entre el senador y el propio asesor, ¿no? En este caso, pues me parece que la Fiscalía había logrado documentar pues que un desvío de fondos de 200.000 euros o una cosa así, y una práctica como bastante estructurada, y digamos en la que además contaba con una persona, un empresario o una persona llamada Queiroz que se encargaba un poquito de gestionar todo este aspecto. Había varios asesores y bueno, en este caso la Fiscalía ya le ha acusado formalmente. Queda por ver si el juzgado acepta el abrir el juicio oral y el juicio contra el hijo de Bolsonaro, pero claramente era uno de los aspectos además que temía Bolsonaro, y que cuando había estado toda esta crisis política que hubo por los intentos de controlar a los fiscales, la policía y en general la justicia, intentar parar estas investigaciones. En este caso, esta era una de las que tenía especial interés en parar, y parece que va adelante. Ya os digo que de momento la Fiscalía le ha denunciado oficialmente, y ahora queda por ver si se abre juicio contra él. Bueno, pues vamos a seguir con atención estas noticias. Seguimos aquí con la agenda de la cafetera, porque en efecto, más allá de la agenda setting, hay otras noticias que pasan desapercibidas en la prensa y que a los que nosotros prestamos atención ubicándolas dentro de esta agenda de la cafetera. Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Dime, ¿sabes qué día es hoy, Evie? 4 de noviembre. Ahora ya no. Recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. We will make America safe again. Roberto. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer, o tenía que hacer, es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. El taché a Podemos y populista. Ahí me equivoqué. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para la oposición, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues no sé si está bien, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude con la
del plato sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pues empezamos la agenda de la cafetera con 2 buenas noticias. Una de ellas nos lleva hasta Polonia porque han retrasado la entrada en vigor de esa ley del aborto de la que os hablamos, esa ley del aborto que iba a acabar con casi todos los supuestos de aborto en Polonia, con cerca del 98% de los abortos, porque prohibía el aborto por anomalías graves e irreversibles del feto. Esto lo que ha provocado son numerosas protestas, miles y miles de personas llenaron las calles y han conseguido retrasar al menos la publicación de esta ley. Llevan casi 2 semanas de fuertes protestas. Esta ley hay que recordar que no solamente ha sido rechazada por la gente en las calles, sino que la propia Naciones Unidas, como contamos aquí, se pronunció en contra de esta protesta. Dijo que Polonia, con esta ley, ha decidido sacrificar el derecho de las mujeres a servicios para terminar con un embarazo de forma segura y legal, y eso suponía violar sus obligaciones internacionales de derechos humanos. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno polaco después de las protestas? Pues ha dicho que ahora necesitan cierto tiempo de diálogo e incluso han pedido diálogo a los manifestantes y a los diputados de la oposición para encontrar una solución al conflicto. Sin embargo, los organizadores de las manifestaciones han rechazado esas llamadas de diálogo y han dicho que van a continuar con las protestas en contra de esta ley que restringe casi el 98% de los supuestos de aborto en Polonia. Otra buena noticia que nos hacíais llegar varias personas. La justicia italiana ha rechazado abrir un juicio contra responsables de la organización proactiva Open Arms, que, como sabéis, realiza rescates en el Mediterráneo. El caso es que la justicia italiana ha rechazado este miércoles abrir un proceso contra la responsable de la misión, Ana Belmontes, y el comandante del barco humanitario Open Arms, Mark Red, y que habían sido acusados de favorecer la inmigración ilegal por el rescate en 2018 de más de 200 personas migrantes en el Mediterráneo. El tribunal de Ragusa, en Sicilia, ha dicho que no se cometió ningún delito. Y el caso es que la propia ONG ha emitido un comunicado y ha dicho que están muy satisfechos con la sentencia, que se demuestra una vez más que sus acciones respetan las convenciones internacionales y el derecho del mar, y que lo que les mueve es la defensa de los derechos humanos y de la vida. Sin embargo, seguimos encontrándonos con informaciones trágicas como la que lleva en portada La Voz de Almería, y es que este miércoles por la tarde ha aparecido el cadáver de una mujer en la playa almeriense de Torregarcía, de la que no ha trascendido su identidad. Explicaban que todo esto sucedió cuando un testigo de los hechos avisó al 112 y lo encontraron por la tarde el miércoles el cadáver de esta mujer. De hecho, desde Cruz Roja recordaban en Twitter que siguen llegando personas a sus costas y lo hacen en pateras jugándose la vida y la de sus hijos. Mejor suerte han tenido las 25 personas rescatadas esta madrugada en el Atlántico, que fueron trasladadas a Arguineguín, en Canarias, y una embarcación también con 27 personas que llegó al municipio de San Bartolomé de Tirajana. Como recordaba Chema Santana de CEAR, en 4 días de noviembre se han superado las 600 personas y sigue la senda del mes de octubre. Pero en cuanto a igualdad, nos hablabais de los datos que han emitido desde el Instituto Europeo de Igualdad de Género,
que ha hecho público los resultados del Índice Europeo de Igualdad de Género, que mide las brechas entre mujeres y hombres en cada país europeo. ¿Qué ha pasado con España? Pues España ocupa la 8ª posición, superando en 4 puntos la media de la Unión Europea, y es el segundo país con mayor avance en paridad. Este Índice Europeo de Igualdad de Género lo que hace es medir pues ámbitos básicos de la vida social, como el empleo, el dinero, el conocimiento, el tiempo, el poder y la salud. Y para el conjunto de la Unión Europea, la salud es verdad que es el área donde existe menor brecha entre hombres y mujeres. Sin embargo, sí que se abre una mayor brecha en cuanto al ámbito del poder. En 2018, estos son los datos que emite este instituto, los datos de 2018 son los últimos que tienen, España ha obtenido puntuaciones superiores a la media europea en empleo, conocimiento, poder y salud. Pero siguen alertando en que en Europa en 2018 se contabilizaron 854 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o miembros de la familia, según datos de Eurostat recopilados por parte de 16 países de la Unión Europea, y de hecho dicen que estos datos se tienen que coger con pinzas porque cada país tiene un tratamiento estadístico diferente. Sobre asesinatos machistas, ayer conocíamos el asesinato de una mujer de 32 años asesinada presuntamente a manos de su pareja en Palma de Mallorca. El presunto autor del asesinato ya fue detenido y no constan antecedentes ni denuncias previas por violencia de género, pero el caso es que 4 hijos que tienen en común se han quedado huérfanos de madre. De confirmarse, decían desde la Delegación Delegación contra la Violencia de Género, esta mujer sería la 3ª víctima de violencia machista en Baleares, y en España ya se contabilizarían 39 mujeres asesinadas, suponiendo 1.072 desde 2003, desde cuando se tienen resultados. Recordamos desde aquí, desde la cafetera, que el 016 es el teléfono de atención a víctimas de violencia de género, que es gratuito y que no deja huella en la factura, y que también se puede contactar a través del correo online 016-online@igualdad.gov.es. Bueno, seguimos aquí en la cafetera, nos quedamos conversando con la audiencia, con los oyentes del programa en esta sobremesa. Sabéis que cuando llega un momento en que el programa aparcamos las informaciones de actualidad, aparcamos los periódicos, los echamos a un lado, servimos un poquito más de café y nos quedamos aquí conversando de la vida en este espacio, en la sobremesa de la cafetera, que es un ratito que dedicamos a charlar sobre nada, lo que ocurre en las sobremesas españolas, cuando la gente se sienta en la cafetería y apura su taza hasta que es expulsado del sitio. No sé si os han echado alguna vez de una cafetería, pero básicamente consiste en esto. Yo que he ido de cafetería en cafetería haciendo teletrabajo, que te sentabas ahí, echabas las horas y te decían, bueno, ¿va a querer algo más? Que hay que ocupar las mesas para las comidas. Dice, pero si son las 12:30. Dice, ya, pero es que aquí el personal trabaja. Usted con un café lleva aquí 4 horas. En fin, pero... A mí me pasa en sobremesa más auténtica, y ya que te quedas y los camareros recogen todas las mesas alrededor tuyo. Bueno, en las sobremesas de la noche, esas en las que empiezan a recoger, a mí me pasa una cosa que María Galería es como súper responsable, entonces se pone súper inquieta porque además, claro, no le gusta nada que se prolonguen las horas y tener a la gente esperando, y entonces cuando empiezan a recoger los camareros empieza, oye, que nos tenemos que ir de aquí, se pone súper nerviosa, se pone súper... No, que es que están recogiendo, se tendrán que ir a casa. Y es como... Es verdad que hay que ser respetuoso con los horarios de la gente, porque si no, oye, ¿vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? ¿Cuál es la cosa? ¿No? ¿Alguien tiene un teléfono móvil cerca del micrófono? Si lo podéis alejar un pelinín, que se escuchaba la interferencia. Pues, bueno, 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. ¿Cómo estáis? Hola, Resistencia. Hola, familia. Bueno, pues estos días nos hemos acordado mucho de vosotras. Hemos estado, seguimos confinadas. Mi pareja, mi peque y yo, porque hemos estado enfermas con COVID. Han sido días muy duros dentro de la levedad de los síntomas, porque hemos tenido la suerte, somos jóvenes, muy sanos,
pero aún así lo hemos pasado muy mal. Han sido días de un reto de salud y de salud mental potente, además con un peque de 18 meses en casa, que bueno, está sanísimo. y bueno, ahora empezamos a ver un poquito la luz. Está siendo complicado, bueno, además siendo autónomos y esto de la no conciliación, pero en lo que tiene que ver con salud ha sido, bueno, pues ha sido duro. No quiero ni imaginar lo que debe ser cuando los síntomas son graves. Es importante no ceder al miedo. Estos días, en especial yo que he estado un poco más pachuchilla, he echado mucho de menos una mirada cálida y tranquila, mirando. Pues no sabes cómo te agradecemos el mensaje, porque nos imaginamos que han sido días muy, muy, muy difíciles por la incertidumbre, por los temores, en efecto, porque aunque la salud te va acompañando, pero tener una criatura tan pequeña y ver que tienes una enfermedad de la que tantas alertas recibimos. Bueno, mucho ánimo, muchísimas gracias por el cariño y mucha fuerza para ti y para tu familia ahora que estáis saliendo ya de esto. Mucha precaución para el resto, no juguemos con fuego, porque en efecto no parece suficiente ni siquiera con ser joven y estar muy sano y muy, muy fuerte. A algunas personas les golpea especialmente bien. Solamente va a ser algún tiempo, no lo miréis como una condena permanente, perpetua, sino tenemos que tomar precauciones durante los próximos meses. Hagamos lo posible por hacer de este tiempo algo agradable, pero seamos cautos. Bueno, vamos a desconectar de las emisoras que se conectan, distribuyen el programa La Cafetera a través de la FM en diferentes emisoras comunitarias y locales. Despedimos a sus oyentes y continuamos hablando un poquito más aquí en La Cafetera. Me estoy acostumbrando a este cambio así como de tempo. ¿No os pasa un poco a vosotros? Las cosas cuando se reutilizan... fíjate, teníamos una conversación aquí el otro día en casa sobre cuánto tiempo tardaremos en normalizar esto, en que nos parezca normal, porque es verdad que las cosas que al principio te parecen muy disruptivas, llevar mascarilla por la calle, lo vas normalizando y luego ya lo que te parece raro es ver películas en las que la gente va sin mascarilla. Pues ¿cuánto tiempo tardaremos en normalizar un poquito nuestras conductas? ¿Cuántos meses? Es que hace muy poquito tiempo, si lo miras con un poco de distancia, desde el mes de marzo, que esto se ha dado como la vuelta, ¿no? Pero no ha pasado tanto tiempo, tenemos que tener un poquito de paciencia. Luego yo todavía, a veces salgo de casa y se me olvida la mascarilla, ¿eh? Sí, a mí Así también. que todavía yo eso no lo tengo interiorizado. A mí también, pero sí. Y luego, bueno, que todavía tenemos muchas limitaciones de movimiento y eso, ¿no? Pero tenemos que normalizar un poquito esto. Yo creo que lo mejor para afrontar una situación como esta, además de poner un poco de optimismo, de espíritu optimista, sé que es muy difícil, ¿eh? Porque hay mucha gente que está muy angustiada y que además esta sensación de encierro lo llevan especialmente mal, pero que esto no es eterno, que no es para siempre. Por lo menos eso parece, eso nos dicen los expertos. Que seguramente en 2 o 3 años estamos haciendo una vida completamente normal. Bueno, no es que sea una gran noticia esto, a lo mejor es mucho antes, a lo mejor en unos meses estamos haciendo una vida normal, pero bueno, tenemos que echar un poco de paciencia al tiempo que estamos viviendo. ¿No os parece? Bueno, no queda otra, ¿no? Bueno, además es que no queda otra, claro. No hay alternativas. Bueno, yo creo que yo al menos el ejercicio que estoy intentando hacer es no pensar en lo que llaman cuál será la nueva normalidad después de todo esto. Bueno, vivir el momento, lo que estamos viviendo ahora, y luego que venga lo que tenga que venir y ya nos iremos adaptando como nos hemos adaptado a esta situación que seguramente si nos lo cuentan hace un año, vamos, diríamos que ni de coña yo en la nueva normalidad voy a ser gamer. O sea que ya estoy cogiendo las papeletas. Ya sé que es como el tema del patinete, que me dais cuerda y ya no hay quien me saque de ahí. Patinete, poliamor y gamer y videojuegos. Pero como soy un gamer sobrevenido, había otro tercer tema, ¿no? Que también era como, no les mencionéis la bicha a Berlín, que se vuelve un poco troner con el poliamor. No, era poliamor, patinetes y otra cosa. Ya no me acuerdo. Tenéis suerte que tenga tan mala memoria.
Pero bueno, vamos a escuchar a Ángel Martín, que nos resuma la actualidad, dado que nosotros hemos sido incapaces de contarla con las palabras apropiadas. Ya sabéis que escuchamos cada mañana la particular mirada de Ángel Martín. Buenos días, pues vamos ya con el informativo matinal de jueves. He esperado, pero no se sabe quién ha ganado todavía. Están contando papelicos. Yo, consejo para el futuro. Encuesta en Twitter y 2 horas para votar. ¿Quién queréis que gane? ¿Este tío, este otro o un oso hormiguero? A las 2 horas haces clip, ves quién ha ganado y otra cosa. No tienes a la gente abriendo papelitos como si esto fuera el siglo XII, macho. Pero bueno, pinta que perderá el señor Naranja. Por lo demás, los contagios siguen subiendo y han dejado caer que en un par de semanas se verá si hay que endurecer las medidas un poquitín. Pero yo, endurecer las medidas, como no sé vivir en el cajón de los calcetines, yo ya no sé. En internacional, lo único distinto a Trump, China no te deja entrar si vas desde Bélgica o Londres, y en Montenegro un cura murió por coronavirus y la peña fue a despedirse de él dándole besitos. Pues muy bien, aplauso lento para Montenegro. En deportes, en la Liga de Fútbol Femenina se han cancelado los partidos del Barça contra el Rayo y el Levante, y en la masculina, o sea, en la Champions, que es como una liga con peña de fuera, el Barça y el Sevilla ganaron. El Sevilla un poco más porque metió 3 y el Barça 2. Si te gustan las bicis, la Vuelta Ciclista la ganó Tim Willems, Josep Vitalú ganó en la Titan Desert, en rugby ayer fue el sorteo de la Champions Cup, y si quieres saber cómo quedaron, vete a Google y pon Champions Cup Rugby. Si no vas, no te gustará tanto el rugby. En ciencia, parece que unos investigadores han descubierto la manera de convertir energía eléctrica en hidrógeno, y eso es fenomenal porque los coches contaminarían menos y pasear por la ciudad sería como estar en mitad de la sierra. Si te gusta Oliver Sacks, hay últimos escritos publicados, y lo importante es que se acerca el finde y yo sigo esperando el vídeo del ornitorrinco favorito. No me estáis haciendo feliz. En videojuegos, creo que la noticia potente es que hoy sale la temporada 7 de Apex Legends y hay 3 cartas nuevas del FIFA 21, 3 jugadores, que son Borja Green, Carol Long y Nilma, no sé, los Backstreet Boys del fútbol, supongo que serán estos. Y en eSports, ayer fueron las finales de la Blast Serie Europea y ganó G2 Sports, también fueron las semifinales de la Genesis Cup de Valorant y se clasificaron SV2 Sports y Kulas Spain, y hoy empieza la Genesis Cup Vision. ¿Puede que esté hablando de lo mismo como si fueran cosas distintas? Totalmente, claro que sí. Yo en cuanto diga videojuegos, cógelo todo con pinzas. En cultura, Irene Vallejo ha ganado el Premio Nacional de Ensayo, ya está a la venta Rey Blanco, que al final resulta que era de Juan Gómez Jurado, Vanessa Martín lo está petando, y si te gusta Zetangana, estate al oro porque saca tema nuevo. Y Netflix saca hoy una película de Bob Esponja, por si te gusta o tienes críos. El tiempo, si estás con alguien, pídele que se asome a la ventana y que te diga qué tal hace, y si estás solo, pues intenta enamorarte de alguien que cada mañana se asome a la ventana y te diga qué tal hace, porque eso es el amor, no hacer tortitas. La 11 acabó en 3, el horóscopo dice que hoy mantengas los ojos bien abiertos porque puede que alguien intente hacerte pagar sus platos rotos. La solución a la adivinanza de ayer era un mapa, la adivinanza de hoy es un platito de avellanas que de día se recogen y de noche desparraman. Si lo he mirado bien, hoy es Santa Isabel y Santa Ángela. Si no sabes qué comer, yo te sugiero canelones porque seguro que hace mucho que no comes. Y si te gustan las flores, he leído que la caléndula, la hortensia y la dalia aguantan bien el frío. Y hasta aquí el informativo. Os quiero mucho. Venga, a hacer cosas. Os quiero. Ha dado tiempo, oye. Hace mucho que no cantamos con la guitarra, Pai. Hace mucho que no cantas. Hace mucho que no haces aquí un especial monográfico de la canción española. Yo. Y María también, ¿no? María, hace mucho que no entonas. ¿Sigues tocando, Fer? ¿La guitarra? Por favor, estás hablando con un auténtico concertista. Estás hablando con la reencarnación de David Bowie. Sí, sigo tocando. Bastante mal, por cierto. Sí, pero hago mis esfuerzos por superar. El otro día estuve un ratito con Iñaki de la Torre y estuvo tocando, como tiene esa habilidad en los dedos que solo le da la suerte a quien no se los ha atropellado un camión en la infancia, pues toca muy bien. Y entonces me estuvo enseñando algún truquillo, pero poca cosa, no avanzo. Sé 4 notas con las que toco todas las canciones. 4 acordes. 4 acordes con las que toco todas las canciones del pop español. ¿Qué te parece? Es un rasgo de habilidad. Tiene que coincidir con tu tono de voz, preferiblemente, pero vamos que... Sí, pues resulta que el re es mi tono perfectamente. El re y el sol, con esas dos, yo ahí ya toco todo. Sí. Lo enfoco estupendamente. Desde el no dudaría a esos ojos negros, todos los clásicos, incluso a la agárrate fuerte a mi María, re, sol, la y mi, y no me hagas hacer la cejilla que la montamos gorda. O sea, el fa ya para otra época, ¿no? Para otra vida. Pues claro, el fa para otra pandemia. Eso estoy esperando a ver si del coronavirus pasamos a otra pandemia y entonces puedo ensayar el fa con la cejilla. Sí, eso es una de las cosas que es verdad que se reactivó, digamos, se revalorizó, ¿no? El tema de tener tiempo para tocar
instrumentos y intentar, pues eso. Pero a mí me han acusado de todo. Me han acusado de estar en la crisis de los 40. Entonces dicen, estás tocando la guitarra, estás en la crisis de los 40. ¿Te has hecho gamer? Estás en la crisis de los 40. Digo, pero vamos a ver, o sea, ¿qué más necesitáis? Digo, si también quiero aprender inglés, no estoy en la crisis de los 40. O sea, lo que estoy intentando es dedicar mi tiempo libre a algo divertido, a algo entretenido. Como decía Leonard Cohen, con 3 notas toco todo, dice Seoane. Pues eso, soy de la liga de Leonard Cohen, porque también toco el Aleluya, como os podéis imaginar, con bastante habilidad además. No quiero presumir aquí de mis dotes tampoco musicales, pero digamos que no se me da mal. Con 4 acordes hay discografías enteras, dice Elena Noruega. ¿No es verdad? Y además, como la música es matemática, en el fondo, ¿tú sigues tocando? Todo lo puede ser Pues ajustado. ¿no te habíamos regalado una guitarra por tu boda? Sí, una guitarra eléctrica. Sí. Joder, estaba pensando que tuvimos que ir a recogerla a una tienda que había allí en Petrodino, porque se fue en la época del Pleistoceno. De la prehistoria, ¿no? Pagamos en petrodólares. Digo, pero de piedra, en petrodólares. Pagamos Vilma. Sí. Una Fender Stratocaster. Una Fender Stratocaster, fíjate. Sí. ¿Y la tocas de vez en cuando o no? Sí, pero lo que pasa es que ahora la tiene, se la ha dejado a mi sobrina. Qué casualidad. Ya me imaginaba, ya suponía que no estaría a mano. ¿Y tu sobrina? Es verdad, sí. Sí, y está aprendiendo. No, lleva y toca fenomenal mi sobrina. Por eso se la dejé, porque la tenía aquí, la tocaba muy poco los últimos años y me la pidió a ver si para aprender, perfeccionar y la verdad es que la tiene ella. En algún momento le regalaremos una a toda la familia y la recuperaré, pero de momento la tiene mi sobrina, pero sigue sonando de maravilla. Sí, pero ¿tienes guitarra española si tocas? Sí. Yo toco más la española, por eso. Amiga, solo tú encuentras leña. Así vivimos en esta realidad paralela de la sobremesa cafetera, que a veces estamos ahí. Es que tampoco, llevamos tanto hablando de las elecciones norteamericanas que al final nos vamos liando. Sí, oxigena un poco hablar de otras cosas. Un poquito. Pero hemos tenido un par de debates interesantes con Pepe Romero sobre el mundo de los videojuegos que se han enzarzado. De hecho, cuando has dicho que te vas a convertir gamer, digo, ya verás, ya está llamando o mandando mensaje Pepe. Total, no debe estar escuchando el programa, porque si no ya estaría protestando. Pero vamos a hablar este viernes con Víctor Navarro, que es un académico, es un estudioso, un profesor de universidad experto en el mundo de los videojuegos, que trabaja para la Politécnica de Barcelona. Un tipo absolutamente brillante, es profesor, es investigador y es fascinante porque tiene descritos un poco cómo son las estructuras de los videojuegos lo ha analizado con mucho detenimiento. Es que estoy descubriendo un mundo que estoy flipando, Pai. Y me resulta tan frustrante no poder contarlo porque parezco obsesivo. Qué raro, también te digo. Hombre, si lo puedes contar, lo estás contando. Claro, lo puedo contar, que me decía uno, móntate un programa de internet, un podcast o algo para contar tus cosas raras. Y digo, sí, voy a tener que hacer eso. Voy a llamar la cafetera. En fin, pero qué cosas. No, pues en esa etapa. Los videojuegos está claro que generan, o sea, que es muy fácil, pues eso, despreciarlos por desconocimiento, pero está claro que son un fenómeno que, vamos, que está aquí para quedarse además y que realmente es mucho más profundo y va mucho más allá de lo que muchos a lo mejor pensamos. Sí, o sea, imaginaros a Berlín como si hubiera descubierto los libros. Estaría flipando, ¿no? Y de pronto dices, no, es que abres ahí y hay un mundo de cosas. Es que tú está muy dentro de tu eneatipo, ¿no? Mi eneatipo, sí, yo soy un entusiasta, entonces cuando engancho con un tema enganché con los patinetes, fíjate que no he vuelto a coger un patín, cogí un día por la calle así porque me vi con prisa y no había bicis y decidí recuperar el patinete, pero no lo había vuelto a coger, fíjate, con el entusiasmo que me había generado y además me volví proselitista a muerte, o sea, iba por ahí intentando ingresar en mis filas, convencer a todo el mundo de la potencia de movilidad de los patinetes. Y lo bueno es que soy de ideas fijas pero coyunturales, o sea, se me pasan. O sea, en un momento soy apasionado, soy pasional, soy como mediterráneo. Sí, un poquito. Sí. Pero bueno, pues estamos en esa etapa, en la etapa de los videojuegos. Lo que pasa es que me ha pasado una cosa, me puse anoche a montar audios para la sección de videojuegos y esta mañana a las 6 de la mañana he seguido haciéndolo, cuando me he despertado.
Y es que de pronto he encontrado una nueva pasión. Entonces digo, realmente es que esto es lo que me gusta. O sea, estás aquí jugando y esto es trabajo. ¿Te lo puedes creer? ¿Puede haber algo más increíble que eso? Sí, sí. Dice, mira, yo por el barrio solo me muevo en patinete. Tenéis que probarlo, dice Seban. Sí, yo lo que pasa es que, Seban, estoy perdiendo la facultad de convencer al resto para que hagan estas cosas. Entonces me conformo con coger el patinete y moverme yo. Porque digo, si al final... Bueno, ¿sabéis quién se ha hecho biker? ¿Quién? María Navarro. Ole. ¿Os lo podéis creer? Yo no he visto una persona con más resistencias, o sea, más impúdicas a sentarse en una bici. O sea, de que me niego, que no me obliguéis a esto, me niego, no quiero. Y de pronto se ha hecho biker. Y entonces ahora dicen las leyendas urbanas que se la ve atravesar en medio de la noche entre la bruma. Si ves aparecer un ciclista a alta velocidad de la noche atravesando... no, que hay toque de queda, pero... Bueno, cuando no hay toque de queda, si veis a alguien atravesando la bruma en bicicleta a toda pastilla, es María Navarro. Cuentan las malas lenguas de los oscuros callejones de la corte madrileña. A ver, en mi defensa diré que no es una cuestión de la bici. Es que soy una persona que, bueno, que cuando decido hacer las cosas las hago, pero no porque me las recomienden. No tratéis de convencerla. No tratéis de convencerla porque igual te tira la bici a la cabeza. El patinete todavía no lo has probado, ¿no? Hemos dado por hecho que eso no... Pues nada, ahí están esperando. Es que no lo veo seguro. No, cuando los retiren... Y de hecho, he de decir que cojo las bicis de Bicimad, pero con casco. Bueno, pero que soy la única que lleva casco en todo Madrid, pero me da igual. Pero nadie te ha dicho que no hagas las cosas con seguridad. Eso es muy importante. Conductor, ponte el cinturón, protege tu vida. Sí, pero la gente... Fer, ¿no te has pensado comprar un patinete tú? Es importante. Ponte el cinturón. ¿Eh? Fer. ¿No has pensado comprarte tú un patinete? No, ¿sabes lo que pasa? Que no tiene mucho sentido comprar un patinete en Madrid, porque no lo vas a subir. O sea, yo lo uso para acudir a ciertos sitios, no lo vas a llevar encima, que pesan un porrón los que van un poquito deprisa. Pesan bastante. Y son un poco aparatosos. Son un poco aparatosos. Los hay más o menos plegables, los hay tal. Si lo necesitas porque no tienes patinetes en tu zona, está guay. Pero, ¿sabes qué pasa? Mira, lo pensé comprar para Castellote, pero pensé, me van a tirar con patinete al pilón, como aparezca por allí con un patinete. Y encima son cuestas y empedradas. Digo, esto puede ser terrorífico, intentando subir una cuesta en Castellote con el patinete. O sea, va a ser patético, va a ser ridículo. Pero una bici eléctrica no estaría mal. Sí. Sí. No, Lo único luego es donde las dejas, ¿no? O sea, lo bueno de Bicimad es que se quedan allí en los anclajes y guay. Que de hecho es el problema también de los patinetes, que no tienen anclajes, entonces se quedan por ahí tirados en la acera. Claro, total. Sí, dicen, en Madrid centro no compensa tener vehículo en propiedad, no lo sabes tú bien, Santiago. Yo cuando volví al centro, de hecho, porque tiene María Galería y hemos tenido que coger una plaza de parking, porque si no es imposible, una plaza de garaje. Pero yo volví sin coche y no lo he echado nada de menos, nada. Recuperé la afición por la bici con Bicimad, descubrí los patinetes, con los que os di ya mucho la matraca, y ir caminando a los sitios. Y la verdad es que no le he echado nada en falta. Lo que pasa es que ahora vamos un poquito más al campo, vamos de vez en cuando a Aldea del Fresno, por ahí por el sur de Madrid, y entonces por ahí por esa zona. Y si hay alguien de Aldea del Fresno, que me contacte, que estoy buscando por ahí redes sociales. Y entonces ya hay que viajar un poquito más, ¿no? Pero estoy buscando. Bueno, es que en realidad solamente lo necesitas, eso sí, si quieres salir de la Comunidad de Madrid y no puedes coger bus o lo que sea, pero si no, para moverte por la ciudad es absurdo tener un coche. No, y como dices tú, María, si no, ¿qué haces con el vehículo en propiedad? Aunque sea un patinete o una bici, ¿dónde lo dejas? ¿Lo tienes que dejarlo candado? O eso es verdad que no es claro, muy... la bici tendrías que... Bueno, hay mucha gente que sí que la tiene en casa, ¿no? Si tienes un sitio para dejarla, guay. Lo que pasa es que yo no me veo capaz de subir las cuestas de Madrid con una bici normal sin que sea eléctrica, también te digo. Dicen por aquí... a ver, es que me perdí en la conversación, mamen. Dice, hazte punky. ¿Punky? ¿Punky? No entiendo. A mí me atropelló un chaval en patinete a un medio en la rodilla. Aquello dice Luis Ángel, París Jazz, y algún accidente hay. También te digo, Luis, que hay accidentes también en coche todos los días, ¿no? Pero... Oye, que sigo buscando pueblo. ¿Habíamos hablado aquí de lo del fin de semana, de lo de la Iruela? ¿Lo hablamos en antena? Sí. Yo no. No sé. No, porque quería comentarlo. Si lo hablaste, yo no estaba. O sea, hemos conversado es que tú y yo. No sé qué es lo que hablamos en antena ni fuera de antena. Eso se nos ocurrió ir a la Iruela a intentar pasar el día, cuando permitido moverse por la Comunidad de Madrid, y nos pilló 1 hora y media de atasco.
todas las carreteras, pues como estamos con eso de que estamos buscando un pueblo para el retiro, para la escapada, para huir, para buscarnos una casa, alquilar una casa pequeñita, chiquitina, pero que tenga un poquito de campo alrededor. Y entonces un colapso en las carreteras, coches en las cunetas, o sea, decidió todo el país concentrarse ahí. Toda la comunidad autónoma que estaba permitido moverse, todos concentrados ahí. Impresionante. Todos concentrados en la sierra, en torno a la carretera de Burgos, curiosamente, porque yo vivo por ahí y nosotros estuvimos en Rascafría y yo no he visto Rascafría en mi vida como estaba ese... De hecho, nos fuimos. Claro, dice Leandro, éxodo urbano. Nosotros también, fíjate, no encontramos ni un solo sitio para comer. Fuimos de pueblo en pueblo preguntando en las cafeterías, en los bares, si nos daban un bocata, ni una. Al final fuimos a una gasolinera, compramos pan, compramos jamón york y nos sentamos al lado de un río a comer, lo que fue el plan más agradable, también te digo, que fue un planazo. Pero imposible, qué éxodo, qué pasada. Entiendo que es que tenemos una necesidad tremenda de airearnos y respirar un poquito de bosque, un poquito de campo, pero qué pasada. Y también es verdad que era un fin de semana de otoño que bueno, era puente en todas, bueno, no en toda España, pero en varias comunidades. Estaba el bosque precioso, hacía un día fantástico y quizá la gente sí que sintió la necesidad de salir por lo menos de la ciudad, ¿no? Vimos el Alledo de Montejo desde el coche, eso sí, en un atasco, pero bueno, estuve contemplando los dorados colores del Alledo en otoño. Pues te voy a decir una cosa, Pai, me llevé mucha tristeza porque yo pensaba que por ahí La Iruela y ese tipo de pueblecitos podían ser un lugar perfecto para buscarse un espacio. Dice José Carlos, La Iruela es una pasada, es un pueblecito que hay enclavado en la montaña, pero es verdad que son 1 hora 45 minutos lo que se tarda en llegar desde Madrid, y que yo no me imaginaba que sería un lugar de peregrinaje. Había 3 autobuses, por cierto, del Getafe Fútbol Club, Meri, que tenían colapsada la carretera. Dije, menos mal que hemos venido en coche y nuestro coche es un chorrillo, es pequeñito, y cabía. Porque las autocaravanas que se les había ocurrido intentar pasar el día allí, se quedaron atascadas en la carretera porque no cabes 2 coches. Y luego me imagino que esa carretera se pone nevada, ¿no?, en invierno. Desde luego, yo creo que algo de nieve, quizá no todo el invierno, porque además ya no nieva como antes, pero seguro el puerto que tienes para llegar para llegar hasta La Iruela, seguro que tiene nieve en demasiado complicado. Bastantes días en invierno. Tuvimos que descartar el objetivo. Y entonces estamos buscando pueblo. Pero no te creas tú que hay pueblos muy bonitos. Acabo de ver un pueblo bastante bonito que se llama Maderuelo, en Segovia. Unas casitas así que tienen... Pero claro, estás a 2 horas de Madrid. Está demasiado lejos, es que todo está muy lejos. Todo lo bonito, bueno, más bien Madrid está lejos de todo lo bonito. No es que yo odie Madrid, así sí me encanta la ciudad, pero me da un poco de pena. Hombre, ahora no es de los mejores sitios para vivir. ¿Me recomiendas Bustar Viejo? ¿Ahí? Bustar Viejo es un pueblo bastante interesante y además tiene mucha vida. ¿Tiene bosque? Eso cultural. ¿Bosque? Para mí tiene que tener muchos árboles alrededor. Y río, si es posible. Tiene la Sierra de la Cabrera, que a mí personalmente me gusta mucho. Está justo ahí en esa Sierra de la Cabrera. Ya bosque ahora mismo. Algo tendrá, pero quizá no bueno, algo de pinar yo creo que sí tiene, no muy lejos. O sea, sí que hay zonas. Pues es un pueblo bonito. Y no sé, así estamos mirando. Y así es nuestra sobremesa. Pues nada, ¿quién quiere más café? ¿Quieres alguna cosa más? Nos vamos a marchar. Mañana es viernes. En patinete nos vamos a ir alejando. Ya es viernes. La distancia mañana ya es viernes, sí. Otra semana que hemos agotado. Otra semana que hemos consumido. Y dice, mira, el pueblo de mis padres, Cangas de Narcea, nos han fastidiado en Asturias, claro. Pues Isabel Sierra nos dice esto. Pues he estado este verano cerquita de ahí, en una aldeíta por ahí por la sierra y muy cerquita de Cangas del Narcea. Qué bonito, qué maravilla. Cómo me gusta a mí Asturias. Ahí con Padrino haciendo unas faves. Unos pedazos de faves que si las ves parecían manos. Qué bestiada. Pues que yo sí lo pienso, hace mucho que no salgo de Madrid. ¿Sí? ¿Cuánto? Pues... Pedraza es muy bonito, dice Leandro. Igual desde Nochevieja. Pedraza es muy bonito. ¿Desde Nochevieja, Meri? No puede ser. Que fui a... Claro que... bueno, no, la última vez fui a Granada, en febrero. ¿Y en verano no has salido de Madrid, María? Sí, hombre. Bueno, este verano sí. En Portugal. Joder, claro. Fatal. De verdad, Meri, o sea... ¿Ves? Si no es... No... Pero es como que mi cerebro está constantemente en proceso de pandemia. En proceso negativo, de no has salido, estás opresionada. Dice, pero si acabas de volver de vacaciones, ¿será posible?
Que antes uno se iba en vacaciones una vez y ya se había viajado todo el año, ¿eh? Que de pronto es que nos hemos acostumbrado a un ritmo también de que hay que viajar 6 veces y a Tailandia todos los años. No sé. Bueno, no es mi caso. Bueno, no es tu caso porque no te han dejado suelta, porque han tenido que montar una pandemia para tenerte ahí un poquito atada, pero si no... Pedraza, que es muy bonito, que es precioso, dice Leandro. Yo Pedraza lo conozco, mi amigo Saúl tenía una casa allí, una casa súper bonita, porque es un pueblo como medieval, pero lo que pasa es que es tan turístico que el fin de semana abres la puerta y tienes a 80 turistas haciéndote fotos en plan, venga aquí, acérquese. ¿Cómo se dice? Sí, no es exactamente lo que estás buscando. ¿Cómo se dice? Los que son de, por ejemplo, aborigen. Paparazzi. No, acérquese aborigen y te hacen fotos. Y tú, pero si he venido el fin de semana, si yo también estoy en la casa rural. Entonces, ¿sabes? La gente que va de turismo es muy poco respetuosa. Aunque tú digas que no, Pai, porque vas de turismo, pero yo también voy de turismo y en general así no se respeta nada ya. Bueno, habla por ti. Estamos en modo conservador, ¿eh? Fatal. Dice, mira, Soria, que está a solo 2 horas por autovía y es verdad que tiene parajes por descubrir. Eso es verdad. Soria también puede ser un buen lugar para la prospección de lugares, ¿sí? Y, bueno, pues eso vamos a hacer. Que nos vamos, que mañana volvemos, mañana más cosas y gracias a todos por vuestro cariño, dice Marta. Dice, sí, cuanto más lejos de Madrid mejor. Lo que pasa es que, claro, irte de Madrid supone distanciarte muchas cosas. Tampoco hay que alejarse ahí definitivamente. Vamos a ir por fases. Que tenemos todavía cosas que hacer. Gracias, Pai, gracias, Mary. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes de La Cafetera, a toda la gran familia de La Cafetera que estáis distribuidos. Ahora veo, claro, las fotos que estáis enviando y los comentarios. Veniros al norte, veniros por aquí, por Cantabria. Dice, por Alemania también. Dice, a Castilla y León, por favor, los madrileños no vengáis. Dice Elena. Y Xavi dice, una autocaravana cada día vas a un pueblo. Eso también está muy bien. Buitrago de Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Cercedilla, nos dice Escari. Bueno, hay un montón de sitios para ir. Cafetera, gracias de corazón. Mañana volvemos, mañana con más. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, hasta mañana. Better word, better louder than lies that I've heard. The Spirit leads, and the Spirit sings. Let me keep it step